alabaremos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestra alegría. Y hoy a ti cantamos con todo nuestro corazón, porque tú has hecho, Señor, de nosotros nuevas criaturas. Nos has traído a tu gloria, Señor, para proclamar tus virtudes. Y hoy cantamos en alegría, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cantamos a ti, Jesús, con alegría. Cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, con regocijo alabad y dad gloria solo a Él. Cantad alegres al Señor. Vamos, cántelo a Él. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, con regocijo alabad y dad gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Aleluya. Toda lengua y nación alabe a ti, Señor. Alégrese hoy, hermano, alégrese en Él. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a cantarlo. Cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, con regocijo alabad y dad gloria solo a Él. Cantad alegres, cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, con regocijo alabad y dad gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, cántelo, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, proclamad su grandeza en las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
sus atrios con alabanza, bendecid su nombre, proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Respira, alabe al Señor. Oh, oh. Te alabamos, Jesús. Amén, Señor. Entramos, Señor, como dice tu palabra, por tus puertas con acción de gracias. Tus atrios, Señor, con alabanza. Bendecimos, exaltamos, glorificamos tu precioso nombre, Jesús. Tú eres solamente digno. Tú eres digno de toda adoración, Señor, de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Recibe el día de hoy, Señor, exaltación. Te invito, amado hermano, a que en su hogar adoremos al Señor, exaltando su nombre por su favor y su misericordia. Juntos ahí en su hogar con su familia, adore a Dios, exalte al Señor Jesús. Que siempre su palabra esté en nuestros corazones. Nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Queremos andar en la palabra de Cristo, conforme a tu palabra, Señor, abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación.
tu verdad, Señor Jesús. Te necesito. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús. Jesús. Nuestra meta es llegar a ser como tú, Jesús, andar como es digno de ti, forjar tu carácter en nosotros, Señor, que nosotros menguemos para que tú crezcas, que tú seas, Señor, el único que gobierne nuestras vidas, nuestro corazón. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Dígale, te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, tú lo perfeccionarás, lo perfeccionarás. Hoy vengo a ti, Jesús. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste
en mi corazón. Lo perfeccionarás. Levante su voz, dígale. Fuera de ti nada deseo, lejos de ti nada soy. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Estamos completos en ti, Señor Jesús. No necesitamos nada más. Cantemos a Él. Hoy vengo a ti, Señor. Vamos a adorarle, dígale. Reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Hoy tenemos necesidad de ti, Señor. Te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. Fuera de ti nada deseo, lejos de ti nada soy. Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Jesús, estoy completo en ti. Dígale en su hogar, estoy completo en ti, Señor. No necesito más, no necesito más. Oh, Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, dígale, nadie hace, Señor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. Estamos completos en ti, Jesús. Tú nos
nos llenas, Señor. Es más que suficiente para nuestras vidas. Oh. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres más que suficiente, Señor, para nuestro corazón, para nuestra vida. Tú llenas nuestro ser, tú nos sacias de bien. Te damos gracias por tu presencia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto saludarles, me da mucho gusto que estén con nosotros conectados. Gracias a Dios por sus vidas y por este tiempo que ustedes han destinado para la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Yo le invito a que oremos juntos y empecemos este breve estudio en esta hora. Señor, te damos gracias en este tiempo, Padre, por tu palabra, Señor. Queremos estudiarla con gozo, queremos aprender de ella, Señor, y ponerla por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos a hacer un breve estudio de la palabra de Dios el día de hoy, y el tema de hoy es muy interesante a nuestras vidas, y este es la fortaleza de los creyentes. Tal vez recordemos uno de los versículos más famosos que están relacionados con la fortaleza, y es en Filipenses 4:13, cuando Pablo le escribe a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es de los versículos más comunes que podemos encontrar, ¿verdad?, en el andar cristiano. Y entonces analizamos el versículo y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta que Pablo vivió un sinfín de situaciones bien difíciles, bien complicadas. Por ejemplo, vemos que Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado, Pablo se quedó solo. Entonces vemos que Pablo sufrió un sinfín de situaciones bien complicadas, pero Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, incluso después de un gran acontecimiento que atentó contra su vida, Pablo dice, después de esta leve tribulación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y si nos ponemos a ver su vida y todo lo que él vivió, entonces decimos: ¿cómo le hizo Pablo para soportar tantas cosas, tantas afrentas, tanto peligro en su vida? Porque él estaba sirviendo a Dios, pero sabemos bien que la persecución contra la iglesia en aquella época era terrible. Entonces, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo le hizo Pablo para poder soportar todas estas situaciones que fueron en su vida un peligro, que fueron situaciones difíciles, que fueron sin duda momentos críticos, que fueron situaciones que afrontaron la vida de Pablo? Estos retos, estos problemas que él se tuvo que enfrentar, ¿cómo le hizo Pablo para sobrellevar todo esto? Para hacer este estudio podemos preguntarnos dos cosas. Uno, ¿cómo podemos soportar los tiempos difíciles? Y número dos, ¿en qué consiste esa fortaleza? ¿Y cómo podemos ser fortalecidos? Yo creo que la pregunta número uno la contestaremos de inmediato. Todo cristiano, yo creo que contesta esta pregunta de manera inmediata. ¿Cómo podemos soportar los momentos difíciles? Bueno, pues la respuesta más común sería con la fortaleza de Dios, ¿verdad? Como lo dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es algo inmediato.
¿Cómo podemos soportar los tiempos difíciles? Pues con la ayuda de Dios, con su fortaleza. Sin embargo, nos queda otra pregunta, la cual es, ¿en qué consiste esa fortaleza y cómo podemos ser fortalecidos? Entonces, aquí es donde vamos a ver en la Escritura que hay un sinfín de pasajes, de personajes que fueron fortalecidos en Dios. Y en muchas ocasiones la Escritura nos dice que nuestra fortaleza es nuestro Dios mismo, así como hay muchos salmos que lo dicen, Dios mío, fortaleza mía. Este es un tema muy recurrente en la Escritura, mi hermano, y es que realmente no se trata de que los cristianos podamos ser fuertes, sino que debemos ser fuertes. Hay una gran diferencia. No solamente podemos ser fuertes, sino es que debemos ser fuertes. Por decir un ejemplo, usted recordará cuando Josué estaba a punto de tomar la tierra prometida y Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo repite muchas veces, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En muchas ocasiones la instrucción de Dios es esfuérzate, sé valiente. Cobre ánimo tu corazón, cobre aliento tu corazón. Sé valiente, esfuérzate. Muchas veces encontraremos esta instrucción en la Escritura, y es que necesitamos ser valientes y esforzados, porque es un hecho que en esta vida nos enfrentaremos a muchos retos. La voluntad de Dios no es para nosotros que tengamos que pasar por problemas o que tengamos que vivir momentos difíciles. La voluntad de Dios no es mala para nosotros, en el sentido de que no quiere Dios que tengamos que vivir enfermedad, no quiere Dios que tengamos que vivir momentos demasiado fuertes en nuestras vidas. Esa no sería la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que Dios quiere que nosotros estemos en paz. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos para con nosotros son de paz y no de mal. Sin embargo, vivimos en un mundo donde este mundo no es perfecto, esto es un mundo corrompido. Entonces, estamos en este mundo y estamos bajo las leyes de este mundo que es imperfecto, este mundo donde hay maldad, este mundo donde hay enfermedad, este mundo donde hay peligro. Entonces, si estamos en este mundo, estaremos expuestos a estas situaciones. Y es aquí donde Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, tome ánimo tu corazón, cobre aliento tu alma, esfuérzate. Predicar un evangelio, hermanos, un evangelio que nos diga que todo va a ir bien, que ni bien llegamos a Jesús y que todo va a ir de maravilla, que no se van a acabar los problemas, que ya no va a haber más situaciones difíciles, que todo va a ir en viento en popa, sería una mentira. Predicar un evangelio así sería una mentira. No existe un evangelio, no existe más bien el evangelio de Dios en el cual no haya retos, en el cual no haya que enfrentar situaciones, porque repetimos, no es la voluntad de Dios que suframos, pero estamos en un mundo donde estamos expuestos a todas estas cosas. Pero Dios nos dice, esfuérzate, sé muy valiente. Predicar un evangelio así, mis hermanos, sería una gran mentira. Pensemos, por ejemplo, en los apóstoles. Muchos de ellos sufrieron persecución, muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron azotados, otros murieron siendo mártires por el evangelio. Pensemos en todos los personajes de la Escritura. Todos en algún momento tuvieron que enfrentarse a una situación complicada en sus vidas. Entonces vamos llegando a la conclusión de que no hay escape. Mientras estemos en este mundo, estaremos expuestos a un sinfín de situaciones, sea la situación que sea por predicar el evangelio, sea en nuestra vida normal, que tengamos que enfrentarnos a algún problema, alguna situación en el trabajo, en la familia, o en cualquier situación, o incluso que nunca lo deseamos y ninguno de nosotros lo quiere, y Dios nos libre, ¿verdad?, de alguna enfermedad, pero no estamos exentos de algún día sufrir una enfermedad. Todos estamos expuestos a una situación complicada en algún momento de nuestra vida. Entonces, miren lo que dice primera carta de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pareciera, hermanos, entonces, que aunque no es la voluntad de Dios que el ser humano tenga que sufrir, Dios utiliza estas situaciones, estos desiertos, estas complicaciones de la vida, este sufrimiento temporal en la tierra. Dios lo utiliza para fortalecernos aún más en Cristo.
Dios utiliza estos momentos difíciles en nuestras vidas para enseñarnos, para instruirnos, para hacernos dependientes de Él. Y como dice Pedro, para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en su palabra, en la fe cristiana. Entonces vemos que uno de los procesos que forzosamente debemos pasar en algún momento de nuestra vida es algún padecimiento. Padecer de cualquier forma, pero es parte de la vida. No podemos quitarlo, no podemos quitar estas circunstancias de la vida. Usted recordará que Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces es uno de los procesos que forzosamente pasaremos algún día, porque Dios utiliza todas estas situaciones que ya mencionamos para fortalecernos, para afirmarnos, para perfeccionarnos, para establecernos. Así que si en algún momento nos toca vivir una circunstancia difícil, un reto en nuestra vida, incluso alguna enfermedad, no tenga miedo, mi hermano, porque todo esto Dios lo va a utilizar para afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos. Muy bien. El mundo, mis hermanos, nos ha tratado de vender una vida en la que no existiría el dolor. Una vida en la que se acaban las preocupaciones, vemos que se inventan cosas, se fabrican artefactos, se crean cada vez más suplementos y medicinas y demás cosas para ayudar a la vida humana y mejorarla, aparentemente. Y nos ofrece el mundo una vida estable, una vida en la que no tendría que haber problemas, en la que todo es armonía y paz, pero esto no se logra sin Cristo, lo sabemos muy bien. Pero realmente, mis hermanos, es parte del cristiano, es parte de la vida, es parte de la fe, la realidad de que en algún momento nos tendremos que enfrentar a una situación complicada. Y Dios quiere que en estas situaciones nosotros seamos valientes. Es parte del cristiano que seamos valientes, que seamos esforzados, es parte de la voluntad de Dios que Dios tenga hijos valientes, hijas valientes. No como lo dice la Escritura, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, no podemos nosotros tratar de huir de las situaciones complicadas o tratar de evitarlas al máximo, porque Dios quiere que seamos valientes y que afrontemos la realidad de nuestras vidas. Ahora bien, quiero que leamos la segunda carta a Timoteo 2:1, porque incluso Pablo le menciona a Timoteo en una situación complicada que él estaba viviendo en la iglesia. Pablo le dice en esta carta, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. No hay de otra forma, mis hermanos, no nos vamos a librar de ninguna circunstancia complicada, por más que queramos evitar que nos enfermemos, por más que queramos evitar que haya algún problema en nuestras vidas, en la familia, en lo que sea, no vamos a poder evitar la realidad de nuestras vidas, que estamos expuestos a un sinfín de situaciones, pero Dios nos dice en su palabra, esfuérzate, esfuérzate. Ahora bien, yo quisiera poner una pregunta sobre la mesa, porque seguramente estamos entendiendo ya que estamos expuestos a todas estas situaciones. Sí, queda bien claro. Pero muchos de nosotros diremos, pero entonces, ¿cómo yo puedo ser valiente? Porque sinceramente me aterra pensar que en algún momento voy a tener que enfrentarme a una situación complicada. O tal vez otros van a decir, es que yo no creo estar listo, o es que a mí no me gusta pensar en eso, yo no quisiera. Y pues claro, nadie quisiera vivir una situación complicada, pero la pregunta sería, ¿cómo puedo yo ser valiente? ¿Cómo puedo yo estar listo para enfrentar un peligro, para enfrentar una situación que sea complicada en mi vida? ¿Cómo ser valientes? Esta es una muy buena pregunta, hermanos, y yo quisiera utilizar y ver a la luz de la Escritura 3 cosas que podemos nosotros hacer para ser fortalecidos. 3 pasajes bíblicos vamos a estudiar que son tal vez muy conocidos por todos nosotros, pero son 3 cosas que nosotros podemos hacer para poder ser fortalecidos en Dios. Y son importantísimas y son vitales, son parte de nuestra vida cristiana, pero que son fundamentales para poder ser fortalecidos. ¿Cómo puedo yo ser valiente y esforzado? Miremos estas 3 cosas. Número 1. La número 1 es llenarnos de la palabra de Dios. No hay otra forma más eficaz de poder ser fortalecidos en Dios en los momentos complicados, incluso estar listos para cuando lleguen,
más que llenándonos de la palabra de Dios. Vamos a leer primera carta de Juan 2:14. Dice así: Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan dice, son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Hermanos, el principio de la fortaleza está en que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en nosotros, seremos cristianos fuertes. Seremos cristianos listos para enfrentar cualquier tipo de afrenta. Cuando atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y vivimos conforme a ella, viene fortaleza de Dios a nuestras vidas en el presente y en el momento en que necesitemos más de la fuerza de Dios. Esto es lo primero que debemos hacer, hermanos, llenarnos de la palabra para ser fortalecidos en Dios. Es muy importante este primer paso. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día pareciera que el cristianismo moderno se ha aligerado, se ha diluido. Hay muy poca palabra y hay mucho relleno. Hay muchas actividades, hay muchos eventos, hay muchos retiros, muchos congresos, conciertos. En fin, hay muchísimas actividades de la iglesia, pero hay poca palabra. Habría que analizar qué tanta palabra hay por cada una de esas actividades que se realizan. Hay muy poca palabra. La palabra de Dios es la base del cristiano. No podemos separar al cristianismo de la palabra de Dios. Sería impensable, no se puede concebir la fe sin la palabra de Dios. No se puede concebir el cristianismo si le quitamos palabra, si la diluimos, si la consideramos de una forma superficial. Hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que meditarla, hay que ponerla por obra. No se puede concebir el cristianismo sin la palabra de Dios. Miremos un ejemplo muy claro de este punto. Tal vez usted está pensando en este ejemplo. Mateo 4 del 1 al 11. Miren lo que sucede en esta historia, que es cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, pero no, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Todos conocemos esta parte de la escritura. Jesús fue tentado y el diablo tienta a Jesús con tres situaciones. Pero en cada una de ellas, hermanos, y aquí es lo interesante, ¿con qué responde Jesús ante estas situaciones difíciles en su vida? Recordemos, él venía de ayunar, estaba cansado, estaba agotado físicamente. Él estaba en una situación y condición humana. Entonces él necesitaba comer como todos nosotros, requería de descanso también como todos nosotros. Pero en ese momento él estaba vulnerable hablando físicamente, estaba vulnerable en la carne, porque él tenía hambre, estaba cansado. Y viene Satanás y empieza a tentarlo. ¿Con qué responde Jesús? Jesús no le dice, ¿sabes qué, Satanás? No te metas conmigo porque yo soy el Hijo de Dios y ahorita mismo puedo hacer que caiga fuego del cielo y te consuma. Jesús tampoco le dice, no te metas conmigo, Satanás, porque yo puedo enviar ángeles para que te destruyan en este mismo instante. ¿Verdad que no? Jesús lo que hace es contestar con la palabra de Dios. A cada situación complicada que vino a su vida, a cada tentación, en cada momento, en cada circunstancia que el diablo lo tentó, Jesús contesta con la palabra. ¿Y a qué se debe a que Jesús pudo vencer esta tentación? Porque estaba lleno
de la palabra de Dios. ¿Cómo pudo Jesús salir victorioso de este momento? Porque estuvo lleno de la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar listos, porque cuando venga el momento complicado, va a ser la palabra de Dios la que nos sustente. No va a ser nuestras fuerzas, no va a ser ningún otro medio, va a ser la palabra de Dios. Jesús pudo superar el momento, Jesús pudo hacer frente a la situación porque estuvo lleno de la palabra de Dios. Recordemos que Jesús fue instruido como cualquier otro niño judío en aquella época, que fue adoctrinado en la ley, que él creció en la ley, que él creció en el conocimiento de Dios. Jesús estaba lleno de la palabra, estaba lleno de la ley, estaba lleno de los profetas. Él sabía cuál era la palabra de Dios. Debemos estar listos, hermanos. No esperemos a que llegue el día difícil para entonces llenarnos. Llenémonos de Dios ahora, llenémonos de su palabra hoy. No esperemos a que ya venga el momento complicado en el que ya estemos con el agua al cuello para poder buscar a Dios, para poder llenarnos de su palabra y entonces poder ser fortalecidos. Fortalezcámonos desde ahorita, llenémonos de su palabra. Ese es el primer punto, mis hermanos, llenarnos de la palabra de Dios, muy importante. Por eso hacemos énfasis en que se conecten en las transmisiones, en que estén pendientes de la enseñanza, en que no la vean después, que no lo dejen para después, sino que en el momento puedan estar con nosotros. Por eso hacemos énfasis, por eso hay devocionales todos los días, para que no descuidemos la palabra de Dios, menos en estos tiempos, sino que nos estemos llenando de su palabra constantemente, porque solo así seremos fortalecidos. Número 2, hermanos, estar alegres. Tener una actitud correcta. Ese es el segundo punto que podemos hacer para ser fortalecidos, estar alegres. Y vamos a ver Nehemías 8, del 8 al 10. Dice así la escritura: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y además, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, es que después de las labores de reconstrucción, cuando el pueblo de Dios regresa a su tierra, después de estas labores de reedificación, Esdras lee la ley enfrente de todo el pueblo, la ley de Moisés, y el pueblo empieza a escuchar la ley. Esto ya tenía mucho que no se hacía en aquellos tiempos. Se retoma, gracias a Dios por Esdras y Nehemías, que retoman esto, y el pueblo empieza a escuchar la ley de Dios. Pero sucede algo bien interesante, que el pueblo, cuando empieza a escuchar la ley, empiezan a llorar, empiezan a quebrantarse en su corazón, empiezan a tener tristeza y llanto, porque ellos habían entendido que se habían alejado de Dios, y por lo tanto, porque se habían alejado de Dios, les había pasado lo que les había pasado. Y por eso estaban en esa situación, porque se habían alejado de Dios. Entonces ellos se sentían desolados, sentían que Dios no estaba con ellos, que Dios no estaba más cerca de ellos. Pero Esdras, Nehemías y los levitas les dicen: no lloren, alégrense, hagan fiesta, porque hoy es un día dedicado a Dios. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cambiemos la actitud. Ellos pensaban que ya no había más solución, que el problema estaba ahí presente y que por cuanto ellos se habían alejado de Dios y no habían considerado la ley, ellos estaban así en esa situación e iban a continuar en una situación similar. Ellos no sabían y no entendían que Dios les estaba ofreciendo un nuevo comienzo. Ellos decían: es que la situación está mal y ahora entendemos por qué, y parece ser que no va a terminar. Parece ser que vamos a seguir en esta situación por siempre. Ellos no veían una mejor solución, no alcanzaban a entender lo que estaba sucediendo. Pero Esdras, Nehemías y los levitas les dicen: no, cambien la actitud, porque el gozo del Señor es su fuerza. Era un nuevo comienzo. Hermanos, después de ser llenos de la palabra de Dios, debemos entender que si bien Dios
Es un Dios celoso, es un Dios que juzga el pecado y es un Dios que está con los que solamente le obedecen a Él. Es un Dios que muestra y honra la obediencia de los fieles. Si bien es cierto eso, también es cierto que Dios es un Dios de misericordia y que cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos llenamos de Dios, que cuando nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, Dios trae su misericordia a nuestras vidas todos los días. Todos los días, hermanos. Incluso y bueno, sobre todo en los tiempos de angustia. Después de ser llenos de Dios, después de ser llenos de la palabra de Dios, hermanos, debemos entender que nuestro Dios es un Dios de misericordia, y que nuestro Dios es un Dios de gracia, y que Él siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a socorrernos. Podríamos pensar que no somos dignos de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, podríamos pensar que no somos dignos de Él, que hemos hecho tantas cosas malas, que Dios no nos va a responder, porque tal vez nuestro caminar no ha sido el mejor. O también puede ser la situación que llenándonos de la palabra de Dios, pues estemos llenos de Dios, pero de pronto Dios no responde. De pronto vemos que Dios no interviene, que Dios no da respuesta a nuestra oración. Y caemos en una situación similar a la del pueblo de Dios en esta situación, en que se cerraron en la angustia, en el llanto, en el quebrantamiento, y no veían que Dios les estaba ofreciendo un nuevo comienzo al decirles que Él iba a estar con ellos si ellos estaban con Él, si ellos eran fieles a Dios. Hermanos, el gozo del Señor es entender que Dios es un Dios de misericordia, que nos ayudará, que nos librará y nos hará salir adelante. El gozo nos habla de tomar una actitud distinta. No una actitud de llanto, de quebranto, de tristeza, de pensar que no hay solución, de pensar que no vamos a librar de esta situación, que no vamos a poder salir adelante. El gozo nos habla de una actitud correcta, una actitud que entiende que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de paz, que siempre estará ahí para ayudarnos en cualquier circunstancia que nosotros podamos y tengamos que vivir. La actitud correcta para ese día en el cual la ley se estaba hablando no era de tristeza, no era de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de esto? La actitud correcta era de alegría, de cobrar ánimo, de no quedarse lamentando por el pasado, ni quedarse lamentando por la situación actual, sino de decir, muy bien, mi situación no es la mejor, pero mi Dios es un Dios de misericordia y seguramente Él nos ayudará. Miren lo que dice Job 19:25. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, ¿qué actitud tomamos cuando viene el peligro, cuando viene la circunstancia complicada? ¿Qué actitud tomamos? ¿Tomamos actitud de llanto, de quebranto, de amargura, una actitud de tristeza? ¿O decimos como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Actitud de tristeza o de gozo? ¿Actitud de llanto o de esperanza? De saber que nuestro Dios, nuestro Redentor vive y Él es un Dios de misericordia y Él nos ayudará. Y por último, hermanos, después de este otro punto de tomar una actitud correcta, una actitud de gozo, por último vemos que para poder ser fortalecidos en Dios, después de llenarnos de su palabra y de tomar la actitud correcta, es esperar. Eso es lo que también tenemos que hacer para ser fortalecidos, esperar. Miremos Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esperar en Dios. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar. ¿Qué significa esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en Él? Esperar en Él es no actuar en nuestras fuerzas, no buscar ayuda de otros, no esperar o no utilizar nuestros propios medios, sino esperar en Dios. No tomar iniciativa propia, no decir yo doy el primer paso, sino esperar a que Dios obre. Y esto es ser pacientes en su respuesta, ser pacientes y dejar que Dios sea quien obre y que Él decida cuándo obrar y cómo obrar. Porque a veces
Queremos una respuesta rápida. A veces estamos en medio del conflicto y queremos que Dios responda en el momento, pero no siempre es así, hermanos. Hay que esperar. Dios decide cuándo. Dios decide cómo. Cuando somos pacientes y dejamos que Dios obre, hermanos, permitimos que Dios tome el control y nosotros entonces somos fortalecidos porque entendemos por el Espíritu que Dios es el único que puede tomar todo en sus manos y hacer que todo salga para bien, que todo obre para bien. Cuando ponemos todo en manos de Dios y esperamos en Él, estamos dándole a Él el control de todo. Estamos nosotros dejando que Él obre cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Y quién mejor que Dios para obrar en medio de nuestras situaciones, para obrar en nuestras vidas? Eso es esperar en Dios, hermanos, ser pacientes y confiar. Estas son las 3 cosas que debemos hacer: llenarnos de la palabra, tomar la actitud correcta y esperar en Dios. 3 cosas que debemos hacer para ser fortalecidos en Él. Y estas 3 características yo quisiera que las viéramos en un ejemplo en la Escritura. Para esto vamos a ver la historia de David en uno de los acontecimientos de su vida. Esto está en el primer libro de Samuel 30, versículos del 1 al 4. Vamos a ir para allá. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David a los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Muy bien, mis hermanos, vemos en esta historia que sucede algo bien terrible. David regresa a su ciudad con todos sus hombres. Después de una batalla, ellos regresan y se encuentran con que Amalec había invadido la ciudad, habían invadido a este lugar donde estaban sus familias. Y no solamente invadieron el lugar, lo quemaron, le prendieron fuego y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí. Dice la Escritura, desde el menor hasta el mayor. Todos los niños, todas las mujeres, todas las familias de todos esos hombres, de David también incluyendo, se las llevaron los de Amalec. Llega David, llegan los hombres y ellos esperan llegar a la ciudad y que las familias de cada uno les reciban con gozo, les reciban con mucha alegría. ¿Y cuál fue la dura sorpresa? Que ellos llegan y encuentran una ciudad quemada, una ciudad vacía, una ciudad desolada, porque estas personas, estos de Amalec, habían invadido la ciudad y se habían llevado a todos. Entonces dice la Escritura que David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Con justa razón estos hombres, al ver esta situación, sintieron una gran tristeza, un gran llanto en su corazón y lloraron. Dice la Escritura hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Aquí sabemos que es normal una situación como esta, es que no habría que confundir el tomar la actitud que veíamos en el punto anterior con esta situación, porque somos seres humanos y se vale llorar, es válido llorar en los momentos complicados, es necesario a veces incluso llorar, expresar nuestra tristeza, expresar nuestros sentimientos, pero el punto y la diferencia es en qué actitud tomaremos después, porque es normal que nuestra reacción ante una situación complicada sea llorar, por ejemplo, o sea, como en este caso. Somos seres humanos y somos expuestos a sentimientos. Incluso Jesús lloró en algún momento de su vida. Es normal y es válido que lloremos, que expresemos cierta tristeza o dolor producto de alguna circunstancia. Pero el problema es en qué actitud nos quedamos y qué actitud tomamos, ¿verdad? Miren lo que sucede después en el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David
Pongamos atención aquí. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos entonces que empieza las personas a llorar, a lamentarse por lo que ha sucedido. Pero aquí es donde yo les comentaba. El problema es cuando nos quedamos en cierta actitud. Porque miren lo que dice el versículo 6, que dice que el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Qué actitud tomó el pueblo? Una amargura de alma. Y ahora David estaba angustiado, claro, por todo lo que estaba pasando. Pero no solamente porque encontró la ciudad así y porque se enteró que también su familia fue llevada cautiva, sino que ahora el pueblo quería apedrearlo. Prácticamente diciendo, David, fue tu culpa. Tú hiciste que todo esto pasara, por ti estamos viviendo en esta situación, no propiciaste que esta ciudad quedara segura, en fin. La gente quería desquitarse prácticamente con David y decían, vamos a apedrearte. Estaban en amargura de alma. Ahora David se enfrentaba a dos problemas. La situación de la ciudad que estaba desolada, quemada, vacía. La situación en que las familias de todos ellos estaban cautivas. Y número 2, segunda situación que tuvo que enfrentar David. Ahora el pueblo mismo estaba en contra de él. Querían apedrearlo. Pero dice la escritura y lo que más resalta de este versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, ¿qué hizo David? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo se fortaleció David? ¿Cómo le hizo David para enfrentarse a estas dos situaciones bien complicadas? ¿Cómo le hizo David? Imagínese cómo se debió haber sentido David en estos momentos. Viendo que la ciudad estaba así, viendo que los del pueblo le querían apedrear, pero David se fortaleció. ¿Cómo le hizo David? Miren el Salmo 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si algo podemos admirar de David, es que David cumplía con estas tres características que hoy estudiamos. David estaba lleno de la palabra de Dios. David era un hombre que a pesar de los momentos difíciles mantenía su gozo y esperanza con una actitud correcta. Y David sabía esperar. ¿Cómo sabemos que David estaba lleno de la palabra? Porque él había escrito tantos salmos. Él estaba lleno del conocimiento de Dios. David era un hombre que estaba lleno del conocimiento de Dios, lleno de la ley. David conocía a Dios. David estaba lleno, impregnado de la palabra de Dios. David siempre mantuvo un gozo en su corazón y él sabía esperar. Miren lo que pasa inmediatamente después de esto que sucedió en el libro de Samuel, versículos 7 al 8. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David, hermanos, lleno de la palabra de Dios, se animó en su corazón y buscó a Dios, y ¿sabe qué? Supo esperar en la respuesta de Dios. David no tomó iniciativa propia en decir, enseguida me las van a pagar estas personas que se llevaron cautivas a nuestras familias. Voy a tomar justicia por mi propia mano y los voy a perseguir y yo mismo me voy a encargar de liberarlos. David no hizo nada de esto. David, al contrario, lleno de la palabra y con la actitud correcta, busca a Dios y supo esperar en su respuesta. David le pregunta a Dios, ¿puedo ir? ¿Será que yo pueda alcanzarlos? ¿Será que yo pueda ganar esta batalla? ¿Será que yo deba ir y buscarlos y liberar a los cautivos? Dios le responde, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. David esperó la respuesta de Dios. David no tomó iniciativa propia y David no fue por su propia cuenta. No hizo justicia por su propia mano. No buscó una solución a su alcance. David esperó en Dios. David cumplía con las tres características, hermanos. Estaba lleno de la palabra, toma la actitud correcta y esperó
en la respuesta de Dios. ¿Y cuál fue el producto de todo esto? David consiguió victoria. Hermanos, esta es la fortaleza del creyente. No es una fortaleza basada en fuerza física, no es una fortaleza basada en violencia, no es una fortaleza de ningún otro tipo. La fortaleza del creyente consiste en una plena confianza de que a pesar de que tengamos que vivir momentos difíciles en esta vida, si estamos llenos de Dios, de su palabra, y si tenemos gozo en nuestro corazón con la actitud correcta, y si esperamos en su gracia, en su respuesta, entonces saldremos victoriosos. Esa es la fortaleza del creyente, mis hermanos. Que saldremos adelante llenos de fuerza, saldremos adelante de cualquier situación, porque Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Esa es la fortaleza, mis hermanos. Vamos a orar. Yo le invito a que oremos juntos y que pongamos nuestras vidas en sus manos y que aprendamos de su palabra y que pongamos por obra su palabra. Que nos fortalezcamos en Dios, que nos llenemos de su palabra, que nos llenemos de Dios, porque cuando nosotros nos llenamos de la palabra conocemos más a Dios. Tomemos la actitud correcta, mis hermanos, porque al tomar la actitud correcta estamos creyendo que Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros esperamos en Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo que Él sea el único que tome el control de toda situación. Hermanos, esperemos en Dios, llenémonos de la palabra, tengamos la actitud correcta y seremos fortalecidos. Oremos a Dios. Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos sustentas en los momentos más difíciles. Señor, sabemos que no podemos librarnos de los momentos complicados en la vida. Es un hecho que en algún momento, Padre, tendremos que enfrentarnos a una situación difícil, pero tú nos animas en tu palabra diciéndonos: esfuérzate y sé muy valiente. Señor, queremos ser fortalecidos en ti y para eso sabemos que tenemos que hacer 3 cosas básicas: llenarnos de ti, de tu palabra, tener una actitud correcta y esperar en ti. Enséñanos, Señor, a hacerlo. Queremos esperar, queremos llenarnos de ti y queremos siempre tener el gozo en nuestro corazón sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tú tienes nuestras vidas en tus manos y aunque el momento sea el más complicado, Señor, tú nos ayudarás y tú nos sacarás adelante, Señor, en tu gracia, en tu amor, con tu ayuda. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y también, Señor, si en este momento algún hermano está pasando una situación difícil, una situación complicada, te pedimos, Padre, que tomes control de su vida, que lo fortalezcas en tu palabra, Señor, y que este hermano y hermana que estén en situación complicada sean fortalecidos en ti, al ellos llenarse de ti, al ellos tomar la actitud correcta y esperar en tu respuesta. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga mucho, Dios les guarde.